Mi hija y mi yerno se mudaron a mi casa de $6 millones el mismo día que firmé la transferencia. No esperaron ni una hora. Mientras el notario guardaba los documentos, Patricia y Héctor ya estaban descargando sus muebles en mi entrada. Esa noche, sola en el apartamento miserable donde me obligaron a vivir, recibí su mensaje: vas a morir en la miseria y abandonado. Leí esas palabras 1, 2, 10 veces. Cada letra era una puñalada. Mi propia hija, la niña que cargué en mis brazos, que cuidé durante 73 años de mi vida, me deseaba la muerte en la pobreza. Apagué el teléfono y me quedé mirando el techo agrietado de ese lugar que olía a humedad y derrota. 3 horas después, el teléfono volvió a sonar. Eran las 11 de la noche. Un número internacional desconocido iluminaba la pantalla. Casi lo ignoré. Pero algo, una voz interior que no puedo explicar, me obligó a contestar. Señor Leopoldo, habló una voz con acento europeo, formal y precisa. Mi nombre es Emilio Vázquez. Llamo del Banco Privado de Zúrich, Suiza. Lamento la hora, pero debo informarle sobre un asunto de extrema urgencia relacionado con las inversiones de su padre, Moisés. Mi padre había muerto hacía más de 50 años. Era un simple trabajador inmigrante. ¿Qué podría querer un banco suizo con él? Hemos localizado una cuenta bancaria bloqueada a su nombre desde 1975, continuó Emilio. Tras 5 décadas de investigación legal, usted ha sido identificado como el único heredero legítimo. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo. Una cuenta. Mi padre. 50 años. Nada de esto tenía sentido. La cuenta contiene inversiones en lingotes de oro y acciones adquiridas en los años 50, explicó la voz al otro lado del teléfono. Con las revaluaciones del mercado y los intereses compuestos acumulados durante medio siglo, el valor actual de la cuenta asciende a $180 millones. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 180 millones. La cifra era tan imposible, tan irreal, que pensé que estaba soñando o que alguien me estaba haciendo una broma cruel en el peor día de mi vida. Sin embargo, debo advertirle sobre las condiciones, continuó Emilio, y su tono se volvió severo. Según las leyes bancarias suizas y los acuerdos internacionales, usted tiene exactamente 72 horas para presentarse personalmente en nuestras oficinas de Zúrich. Debe traer documentación original que pruebe su identidad y su parentesco directo con Moisés, certificado de nacimiento, pasaporte de su padre, y una carta testamentaria que él depositó en nuestra caja fuerte antes de su muerte. 72 horas, repetí con voz quebrada. Correcto. Si no cumple con este plazo, los fondos serán transferidos automáticamente al gobierno suizo según el protocolo de cuentas abandonadas. No hay extensiones posibles. No hay excepciones. La llamada terminó. Me quedé ahí sentado, con el teléfono en la mano, mirando la oscuridad de ese apartamento que mi hija había elegido para mí como si fuera una tumba anticipada. $180 millones. Una fortuna que mi padre, ese hombre humilde que trabajó hasta destruirse el cuerpo, había logrado acumular en secreto. Pero entonces llegó la parte que me destrozó por completo. Todos los documentos que el banco necesitaba estaban guardados en un cofre de seguridad. Un cofre que estaba en el sótano de mi casa. La casa que ya no era mía. La casa donde Patricia y Héctor dormían en este momento, celebrando su victoria, convencidos de que me habían dejado sin nada. Me levanté y caminé hasta la única ventana del apartamento. Desde ahí podía ver, a lo lejos en la colina, las luces de mi antigua mansión. Cada ventana iluminada era un recordatorio de lo que había perdido. Patricia estaba ahí, probablemente riendo, brindando con champán caro, decorando las habitaciones a su gusto. Tendría que volver. Tendría que tocar la puerta de lo que fue mi hogar durante 40 años y suplicarle a mi propia hija que me dejara entrar. Tendría que humillarme frente a la mujer que me deseó la muerte en la miseria, pedirle permiso como un mendigo para buscar unos documentos viejos en un sótano que yo mismo construí. Y si le decía la verdad sobre los 180 millones, sabía exactamente lo que pasaría. Patricia encontraría la forma de quedarse con todo. Llamaría a abogados, falsificaría papeles, me declararía incapaz mentalmente. Haría lo que fuera necesario para arrebatarme esa herencia. Pero si no le decía nada, si intentaba entrar sin explicaciones, ella sospecharía. Patricia siempre fue inteligente, calculadora. Olería el secreto como un tiburón huele la sangre en el agua. El reloj marcaba la medianoche. 72 horas comenzaban a correr. 3 días para recuperar los documentos, viajar a Suiza, y reclamar una fortuna que mi padre guardó en silencio durante medio siglo.
3 días para demostrarle a mi hija que había cometido el error más grande de su vida. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sofá desgastado del apartamento, mirando el celular, esperando que sonara de nuevo para confirmarme que todo había sido real. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mensaje de Patricia brillando en la oscuridad: vas a morir en la miseria y abandonado. Qué equivocada estaba. Qué terriblemente equivocada. Al amanecer tomé una decisión. No podía decirle la verdad sobre la herencia. Si Patricia descubría que había $180 millones en juego, haría lo imposible por robarme hasta el último centavo. Tenía que inventar una excusa creíble para entrar a la casa, algo que no despertara sus sospechas. A las 8 de la mañana llamé a su teléfono. Contestó al quinto tono, su voz pastosa de sueño y molestia. ¿Qué quieres, papá? Era temprano para molestar. Necesito entrar a la casa, dije intentando sonar calmado. Olvidé unos documentos importantes en el sótano. Son papeles viejos de mamá, certificados de defunción, cosas del seguro que necesito para cerrar unas cuentas. Hubo un silencio largo al otro lado. Podía imaginarla ahí, en mi cama, en mi habitación, calculando si valía la pena dejarme entrar o no. Papá, todo lo que está en esta casa ahora es mío, respondió con esa frialdad que me partía el alma. Si dejaste algo, es porque no te importaba. Además, Héctor y yo estamos ocupados. No queremos visitas. Patricia, por favor, insistí, y odié cómo sonaba mi voz, suplicante y débil. Solo serán 10 minutos. Entro, busco los papeles y me voy. No los molestaré. Otro silencio. Escuché voces de fondo, Héctor murmurando algo. Finalmente Patricia suspiró con fastidio. Está bien. Pero solo hoy a las 6 de la tarde. Tienes 15 minutos, ni uno más. Y no toques nada que no sea tuyo, que ahora nada ahí es tuyo. Colgó sin despedirse. Miré el reloj. Faltaban 10 horas para las 6 de la tarde. 10 horas que se sentirían eternas. Pero al menos tendría una oportunidad. Una sola oportunidad para recuperar los documentos y salvar la herencia que mi padre había dejado. Pasé el día intentando recordar exactamente dónde estaba el cofre. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo abrí. Fue después del funeral de mi esposa, cuando guardé sus documentos y los de mis padres juntos. El cofre era de metal gris, con una combinación numérica que todavía recordaba: 080357. La fecha de nacimiento de mi madre. A las 5:30 de la tarde ya estaba fuera de mi antigua casa. Las rejas de hierro forjado que yo mismo mandé instalar hace 20 años brillaban bajo el sol de la tarde. El jardín que cuidé durante décadas ahora tenía muebles nuevos, sillas de diseño que jamás habían estado ahí. Patricia ya estaba borrando mi existencia de ese lugar. Toqué el timbre. Escuché pasos y luego la puerta se abrió apenas una rendija. Héctor me miraba con esos ojos fríos que siempre tuvo, como si yo fuera un estorbo en su vida perfecta. 15 minutos, Leopoldo, dijo sin siquiera saludarme. El reloj corre desde ahora. Entré a lo que había sido mi hogar y sentí como si estuviera visitando la casa de un extraño. Habían cambiado los cuadros de las paredes. Mi sillón favorito ya no estaba. Hasta el olor era diferente, un perfume caro y artificial que me revolvía el estómago. Patricia apareció en la escalera, vestida con ropa deportiva cara, mirándome como se mira a un insecto molesto. El sótano está abierto. Baja, busca lo que necesites y vete. Héctor te acompaña para asegurarse de que no te lleves nada más. No voy a robar en mi propia casa, respondí, y me arrepentí inmediatamente. Ya no era mi casa. Ya no tenía derecho a reclamar nada. Tu ex casa, me corrigió Patricia con una sonrisa venenosa. Y date prisa. Tenemos una cena importante y no quiero que estés aquí cuando lleguen nuestros invitados. Sería vergonzoso tener que explicar quién eres. Bajé las escaleras del sótano con Héctor siguiéndome como un guardián. Cada escalón crujía con recuerdos. ¿Cuántas veces había bajado ahí para arreglar una tubería, para buscar decoraciones navideñas, para escapar un momento de la rutina? Ahora bajaba como un ladrón en mi propia casa, vigilado por el marido de mi hija. El sótano estaba exactamente como lo recordaba. Cajas apiladas contra las paredes, herramientas colgadas en ganchos, el olor a concreto húmedo. Y ahí, en la esquina del fondo, detrás de unas cajas viejas de libros, estaba el cofre de metal gris. Lo encontré, dije, más para mí mismo que para Héctor. Pues apúrate, respondió él mirando su reloj carísimo. Ya llevas 7 minutos. Me arrodillé frente al cofre.
Mis rodillas crujieron con el esfuerzo. 73 años no perdonan. Giré la rueda de la combinación con dedos temblorosos. 08, 03, 57. El mecanismo hizo clic y la tapa se abrió. Dentro estaba todo tal como lo había dejado. Certificados de nacimiento amarillentos. El pasaporte viejo de mi padre con su foto en blanco y negro, su cara seria mirando la cámara con esos ojos cansados de trabajador. Actas de matrimonio. Y ahí, en un sobremanila, los documentos del banco suizo. Mi padre había guardado todo. Cartas del banco, comprobantes de depósito, un testamento escrito a mano en papel delgado. Tomé el sobre y lo metí dentro de mi chaqueta, tratando de no temblar. ¿Ya tienes lo que buscabas?, preguntó Héctor con impaciencia. Sí, respondí cerrando el cofre. Ya terminé. Subimos las escaleras. Patricia nos esperaba arriba con los brazos cruzados. ¿Encontraste tus papeles viejos?, preguntó con sarcasmo. Sí, gracias por dejarme entrar. Ella se acercó a mí, tanto que pude ver las arrugas que el maquillaje caro intentaba ocultar. Espero que esto sea la última vez que vienes aquí, papá. Ya no formas parte de esta casa. Ya no formas parte de esta vida. Sigue adelante con tu existencia miserable y déjanos en paz. Me empujó suavemente hacia la puerta. Salí de esa casa sintiendo el peso del sobre contra mi pecho como si cargara un secreto explosivo. Patricia cerró la puerta detrás de mí con un golpe seco que resonó como una sentencia final. Caminé hacia la calle con la cabeza en alto, aunque cada paso me doliera como una herida abierta. Héctor me observaba desde la ventana, asegurándose de que me alejara para siempre. Regresé al apartamento y cerré la puerta con llave. Saqué el sobremanila de mi chaqueta y lo coloqué sobre la mesa con manos temblorosas. La luz amarillenta de la lámpara barata iluminaba décadas de secretos guardados. Abrí el sobre con cuidado, como si dentro hubiera algo sagrado. Los documentos olían a tiempo y a olvido. El pasaporte de mi padre mostraba su fotografía de 1952. Moisés tenía entonces 26 años, el cabello negro peinado hacia atrás, la mirada seria de quien había cruzado el océano buscando una vida mejor. Jamás sonreía en las fotografías. Decía que sonreír era para los ricos, y él nunca se sintió rico. Debajo del pasaporte encontré cartas del banco. Papel fino con membrete elegante del Banco Privado de Zúrich. La primera carta estaba fechada en marzo de 1953. Estimado señor Moisés, confirmamos la apertura de su cuenta de ahorros número 789452. Sus depósitos mensuales de 150 francos suizos han sido registrados correctamente. 150 francos al mes. Para un obrero inmigrante en los años 50, eso debió ser un sacrificio enorme. Seguí revisando las cartas. Había una por cada año. Mi padre depositaba religiosamente, sin falta, mes tras mes. En 1957, el banco le sugirió invertir en oro. El precio era bajo, decían. Una oportunidad histórica. Otra carta de 1960 mostraba que mi padre había seguido el consejo. Había comprado lingotes de oro con sus ahorros. Luego, en 1968, invirtió en acciones de empresas farmacéuticas y tecnológicas que entonces eran desconocidas pero que el banco recomendaba. Empresas que hoy valían fortunas. Mi padre nunca me habló de esto. Nunca mencionó que tenía inversiones en Suiza. Yo crecí pensando que éramos pobres, que apenas teníamos para comer. Recuerdo las cenas silenciosas, el pan duro, la ropa remendada. Y todo ese tiempo él estaba construyendo un imperio secreto al otro lado del mundo. Pero entonces encontré una carta diferente. Estaba fechada en agosto de 1974. El papel era más grueso, oficial. Estimado señor Moisés, lamentamos informarle que su última visita a nuestras oficinas no pudo completarse debido a su estado de salud. Entendemos que sufrió un accidente laboral severo. Quedamos a la espera de su recuperación para finalizar los trámites de actualización de su cuenta. Un accidente. Mi padre nunca se recuperó. Recordé ese año con claridad dolorosa. Yo tenía 22 años. Mi padre trabajaba en la construcción de un edificio cuando una viga cayó sobre su cabeza. Sobrevivió, pero algo se rompió en su cerebro. Los doctores dijeron que era daño neurológico permanente. Perdió la memoria reciente. Olvidaba nombres, lugares, conversaciones. A veces no me reconocía. Vivió 11 años más en ese estado de confusión perpetua, hasta que murió en 1985. Durante todo ese tiempo,
La cuenta en Suiza esperó. Los intereses se acumularon. El oro se revalorizó. Las acciones se multiplicaron. Y nadie supo nada porque mi padre lo había olvidado, borrado de su mente por el trauma. Encontré su testamento escrito a mano en un papel delgado. La caligrafía era temblorosa pero legible. Yo, Moisés, dejo todo lo que poseo a mi hijo Leopoldo. Que use este dinero para construir la vida que yo no pude darle. Que sea libre de la miseria que me persiguió toda mi existencia. Las lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. Mi padre había trabajado hasta destruirse para dejarme algo. Había sufrido en silencio, había ahorrado cada centavo, había invertido con sabiduría. Y luego el destino cruel le había robado la memoria, dejándolo incapaz de reclamar lo que era suyo. Ahora ese legado caía sobre mis hombros. 180 millones de dólares esperando en un banco suizo. Pero solo me quedaban 60 horas para reclamarlo. Miré el reloj. Ya eran las 8 de la noche. Necesitaba un vuelo a Zúrich lo antes posible. Abrí mi laptop vieja y busqué vuelos. El próximo salía mañana a las 10 de la mañana. Costaba $3,200. Miré mi cuenta bancaria. Tenía $840. Todo lo que me quedaba en el mundo después de pagar las deudas médicas y los gastos del apartamento. No me alcanzaba. Ni siquiera me alcanzaba para el vuelo más barato. Sentí el pánico apretándome la garganta. Tenía en mis manos la llave de una fortuna de 180 millones de dólares, pero no podía pagar el boleto de avión para ir a reclamarla. Pensé en pedir un préstamo, pero mi crédito estaba destruido. Pensé en vender algo, pero ya no tenía nada de valor. Patricia se había quedado con todo. Los muebles, las joyas de mi esposa, hasta mi auto. Entonces recordé algo. Álvaro, mi viejo amigo y abogado. Nos conocíamos desde hace 40 años. Él me había ayudado con los papeles del divorcio, con el testamento de mi esposa, con los trámites de la casa. Si alguien podría prestarme el dinero sin hacer preguntas, era él. Llamé a su celular. Contestó al tercer timbre. Leopoldo, qué sorpresa. ¿Cómo estás, amigo? Álvaro, necesito un favor muy grande, dije sin rodeos. Necesito que me prestes $5,000. Te los devuelvo en una semana, te lo prometo. Hubo un silencio largo. $5,000, Leopoldo. Es mucho dinero. ¿Para qué los necesitas? No puedo explicarte ahora, pero es urgente. Es cuestión de vida o muerte. Por favor, confía en mí. Álvaro suspiró. Está bien. Pero con una condición. Quiero saber qué está pasando. Nos conocemos hace demasiado tiempo para que me pidas esa cantidad sin darme una explicación. No tenía opción. Le conté todo. Le conté todo a Álvaro. Cada detalle de la llamada del banco suizo, los 180 millones de dólares, los documentos de mi padre, el plazo de 72 horas. Al principio hubo silencio del otro lado de la línea. Un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Leopoldo, finalmente habló, su voz era una mezcla de incredulidad y preocupación. Esto suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Estás seguro de que no es una estafa? Hay muchos fraudes que usan exactamente este tipo de historia. Tengo los documentos originales del banco, respondí. Cartas oficiales de los años 50, comprobantes de depósito, el testamento de mi padre. Todo está aquí, Álvaro. Todo es real. Necesito ver esos documentos, dijo con firmeza. Si lo que dices es cierto, esto es demasiado importante para manejarlo sin asesoría legal. Voy para tu apartamento ahora mismo. No te muevas. Colgó antes de que pudiera responder. 40 minutos después escuché el timbre. Álvaro entró con su maletín de cuero gastado y su traje arrugado. Tenía 68 años, pero esa noche parecía llevar el peso de 100. Se sentó en el sofá desgastado y extendió la mano. Muéstrame todo, dijo. Coloqué los documentos sobre la mesa. Álvaro sacó sus lentes de lectura y comenzó a revisar cada papel con meticulosidad de cirujano. Leía las cartas del banco, examinaba los sellos, verificaba las firmas. Su rostro pasó de la suspicacia a la sorpresa, y finalmente a un asombro silencioso. Dios santo, Leopoldo, susurró después de 20 minutos. Esto es real. Todo esto es completamente real. Tu padre construyó una fortuna y nadie lo supo nunca. Entonces me ayudarás, pregunté con un hilo de esperanza en la voz. Álvaro se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. No solo te voy a ayudar. Voy a ir contigo a Suiza.
Esto es demasiado grande para manejarlo solo. Necesitas un abogado presente cuando reclames esa herencia, especialmente con todo lo que acaba de pasar con Patricia. Patricia, repetí, y sentí como el estómago se me revolvía. ¿Qué voy a hacer con ella cuando se entere? Álvaro juntó los dedos como si estuviera rezando. Ese es exactamente el problema. Patricia tiene la titularidad de tu casa. Te hizo firmar la transferencia. Si descubre esta herencia antes de que la reclames oficialmente, puede intentar demandarte, declararte incompetente mentalmente, congelar los fondos con recursos legales. Es tu hija, Leopoldo, pero también es una mujer que acaba de despojarte de tu patrimonio sin remordimiento. ¿Entonces qué hago?, pregunté sintiendo el pánico trepar por mi garganta. No le dices absolutamente nada hasta que el dinero esté en tu cuenta y los papeles estén firmados ante notario internacional. Viajamos mañana, reclamamos la herencia, aseguramos todo legalmente, y solo entonces, cuando ya no pueda hacer nada para quitártela, le informas. Álvaro abrió su maletín y sacó una chequera. Escribió un cheque por $7,000 y me lo entregó. Para el vuelo, el hotel, y cualquier gasto que surja. Me lo devuelves cuando todo esto termine. Y Leopoldo, añadió con seriedad, si esto resulta ser lo que parece, vas a tener que tomar decisiones muy difíciles sobre Patricia. Sobre tu relación con ella. Sobre su castigo o su perdón. Esa noche no dormí. Me quedé mirando los documentos de mi padre esparcidos sobre la mesa. Cada papel era un pedazo de una vida que yo nunca conocí realmente. Moisés, el hombre callado que apenas hablaba en las cenas, había sido un visionario secreto. Un obrero que entendió el valor del ahorro y la inversión décadas antes de que se volviera común. Recordé su rostro después del accidente. La mirada perdida, la confusión constante. A veces me veía y preguntaba quién era yo. Otras veces creía que todavía estaba en Suiza, en los túneles de los Alpes, perforando montañas. Murió sin recordar que había construido un imperio para mí. Murió pensando que me dejaba en la pobreza. Al amanecer preparé una pequeña maleta. No tenía mucha ropa. Patricia se había quedado con casi todo cuando me obligó a mudarme. Metí los documentos en un sobre de plástico sellado y lo guardé en el fondo de la maleta, debajo de mis camisas viejas. Álvaro pasó por mí a las 7 de la mañana. Su auto viejo pero confiable me esperaba con el motor encendido. En el aeropuerto, mientras hacíamos el check-in, sentí una paranoia creciente. Cada persona que me miraba me parecía sospechosa. Cada vez que sonaba mi teléfono, temía que fuera Patricia descubriendo algo. El vuelo salió a tiempo. 12 horas hasta Zúrich con escala en Ciudad de México. Álvaro se sentó a mi lado en la clase económica más incómoda que existía, pero ninguno de los dos se quejó. Teníamos la mente en otra parte. Durante el vuelo, Álvaro revisó los documentos una vez más. Hay algo que necesitas saber, dijo en voz baja para que nadie más escuchara. Cuando reclames esta herencia, habrá impuestos. Muchos impuestos. Entre impuestos suizos, impuestos internacionales y impuestos locales cuando transfieras el dinero, probablemente pierdas entre el 30 y 40% del total. Es decir, pregunté haciendo cálculos mentales rápidos. Probablemente te queden entre 100 y 120 millones de dólares después de impuestos. Álvaro sonrió con ironía. Sé que suena como un problema de ricos quejarse de quedarse solo con 100 millones, pero es importante que lo sepas desde ahora. 100 millones, repetí. Todavía era una cantidad que no podía comprender realmente. Más dinero del que podría gastar en 10 vidas. El avión atravesó el Atlántico mientras yo miraba por la ventana las nubes infinitas. Pensaba en Patricia. En cómo su mensaje de anoche había sido su mayor error. Vas a morir en la miseria y abandonado. Qué equivocada estaba. Qué terriblemente, dolorosamente equivocada. Pero también pensaba en mi padre. En Moisés trabajando en la oscuridad de los túneles alpinos, respirando polvo de roca, arriesgando su vida cada día para ahorrar 150 francos al mes. Nunca se compró un traje nuevo. Nunca fuimos de vacaciones. Nunca comimos en restaurantes. Todo porque él estaba construyendo algo más grande que nosotros. Y luego el accidente le robó todo. La memoria, la claridad, la capacidad de disfrutar lo que había logrado. Murió sin saber que había ganado. Murió creyendo que había fracasado como padre, como proveedor. Álvaro me tocó el hombro. «Estás llorando», dijo suavemente. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Estoy pensando en mi padre. En todo lo que sacrificó. Pues ahora te toca a ti honrar ese sacrificio,
respondió Álvaro. Reclama lo que es tuyo. Vive la vida que él quiso que vivieras. Y decide qué hacer con la hija que intentó destruirte. El avión comenzó su descenso hacia Zúrich. A través de la ventana vi los Alpes cubiertos de nieve, majestuosos e indiferentes al drama humano que se desarrollaba. En algún lugar de esas montañas, mi padre había perforado túneles hace 70 años. Había sudado, había sangrado, había soñado. Ahora yo estaba aquí para terminar lo que él comenzó, para reclamar el legado que el destino cruel le había arrebatado. Aterrizamos en Zúrich a las 8 de la mañana hora local. Teníamos exactamente 48 horas antes de que expirara el plazo. 48 horas para cambiar mi vida para siempre. Zúrich amaneció cubierta de una niebla gris que hacía que los edificios parecieran fantasmas de concreto y cristal. El frío cortaba como cuchillos a pesar de ser septiembre. Álvaro y yo tomamos un taxi desde el aeropuerto hasta el hotel que habíamos reservado, un lugar modesto cerca del centro financiero. Dejamos las maletas y nos cambiamos de ropa rápidamente. Teníamos una cita en el banco privado de Zúrich a las 11 de la mañana. Mientras me ponía la única camisa decente que tenía, mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Papá, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo sobre unos documentos que encontré en el sótano. Es importante. El corazón me dio un vuelco. Había encontrado algo. Tal vez otra caja, tal vez algún papel que yo había pasado por alto. No podía contestarle ahora. No podía darle ninguna pista de dónde estaba o qué estaba haciendo. Guardé el teléfono sin responder. Álvaro me miró con preocupación. Patricia, pregunté, ¿encontró algo en el sótano? Dice que es importante. Álvaro negó con la cabeza. No respondas. Si te presiona, inventa que estás en el hospital, que tuviste un problema de salud. Cualquier cosa menos la verdad. Necesitamos 48 horas más de silencio. Caminamos por las calles impecables de Zúrich. Todo era perfecto, ordenado, frío. Los edificios históricos se mezclaban con torres modernas de cristal. La gente caminaba rápido, con propósito, sin mirar a los costados. Nadie sonreía. Era un lugar donde el dinero era tan común que había perdido su capacidad de emocionar. El banco privado de Zúrich estaba en una calle lateral, discreto como corresponde a los bancos suizos. No había letreros llamativos, solo una placa de bronce con el nombre y una puerta de madera oscura que parecía pesar toneladas. Álvaro tocó el timbre. Una cámara nos observó desde arriba. La puerta se abrió con un zumbido electrónico. Entramos a un vestíbulo de mármol blanco donde una recepcionista nos recibió con una sonrisa profesional y fría. Buenos días, señores. ¿Tienen cita? Sí, respondió Álvaro. Leopoldo Martínez. Cita con el señor Emilio Vázquez a las 11. Ella verificó algo en su computadora y asintió. El señor Vázquez los espera en el tercer piso. El elevador está a su derecha. Subimos en un elevador silencioso que olía a cuero y dinero viejo. Las puertas se abrieron a un pasillo alfombrado donde cada paso era absorbido por la lujosa tapicería. Al final del pasillo, una puerta de vidrio esmerilado mostraba el nombre, Emilio Vázquez, director de cuentas patrimoniales. Álvaro tocó suavemente. Una voz nos invitó a pasar. Abrimos la puerta y entramos a una oficina que parecía sacada de una película. Estanterías de madera oscura llenas de libros legales, un escritorio enorme de caoba, ventanas que daban a los Alpes nevados en la distancia. Detrás del escritorio se levantó un hombre de unos 50 años, cabello perfectamente peinado con canas distinguidas, traje gris impecable, corbata azul marino. Señor Leopoldo, dijo extendiendo la mano. Soy Emilio Vázquez. Es un placer finalmente conocerlo en persona. Su apretón de manos fue firme pero no agresivo. Se volvió hacia Álvaro. Y usted debe ser su representante legal. Álvaro Mendoza, abogado, respondió entregándole una tarjeta. Estoy aquí para asegurarme de que todos los procedimientos se realicen correctamente. Emilio nos invitó a sentarnos en sillas de cuero frente a su escritorio. Abrió una carpeta gruesa llena de documentos. Señor Leopoldo, comenzó con tono formal, permítame explicarle la situación completa. Su padre, Moisés Martínez, abrió una cuenta en este banco en 1953. Durante 21 años depositó regularmente sus ahorros. En 1957 siguió nuestro consejo de invertir en oro cuando el precio era de $35 por onza. En 1968 invirtió en acciones de empresas farmacéuticas y tecnológicas emergentes.
Emilio sacó varios gráficos y los colocó frente a nosotros. Esas empresas incluían lo que hoy conocemos como gigantes farmacéuticos y tecnológicos. El oro se revalorizó más de 50 veces desde entonces. Las acciones se dividieron, se multiplicaron, generaron dividendos que se reinvirtieron automáticamente durante 5 décadas. El resultado es que los $42,000 originales que su padre depositó se convirtieron en $180 millones. La cifra me golpeó de nuevo, aunque ya la conocía. 180 millones. Era surreal escucharlo en esta oficina, con gráficos y números que lo hacían tangible. Sin embargo, continuó Emilio con expresión seria, debemos discutir las complicaciones. En 1974, su padre tuvo su última interacción con el banco. Intentó actualizar algunos documentos, pero no pudo completar el proceso. Después de eso, no hubo más contacto. Según las leyes suizas de ese tiempo, las cuentas inactivas entraban en un limbo legal. Durante décadas buscamos al titular o a sus herederos sin éxito. Álvaro se inclinó hacia adelante. ¿Y qué cambió ahora? ¿Por qué contactaron a Leopoldo después de 50 años? Emilio cerró la carpeta. Las leyes internacionales cambiaron en 2020. Se creó un registro global de cuentas inactivas. Cuando cruzamos nuestros datos con registros de inmigración, certificados de defunción y árboles genealógicos, encontramos a Leopoldo como único heredero vivo. Pero la ley es estricta, debe reclamar la herencia en persona, con documentación original, dentro de un plazo específico. De lo contrario, los fondos se transfieren al Estado suizo. Traje los documentos, dije sacando el sobre de plástico de mi maletín. Álvaro me ayudó a colocarlos sobre el escritorio. Emilio revisó cada papel con cuidado exasperante. El pasaporte de mi padre, mi certificado de nacimiento, las cartas originales del banco, el testamento escrito a mano. Cada pocos minutos asentía o murmuraba algo en alemán para sí mismo. Después de 20 minutos levantó la vista. Todo está en orden. La documentación es auténtica. Puedo proceder con la transferencia de titularidad. Sin embargo, debo advertirle sobre los impuestos y las implicaciones legales. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo números que hacían girar mi cabeza. Impuestos suizos del 20%. Impuestos internacionales del 15%. Tarifas de transferencia. Honorarios legales. Cuando todo se calculó, Álvaro tenía razón, me quedarían aproximadamente $110 millones después de impuestos. 110 millones, repetí en voz baja. Todavía era una fortuna inconcebible. Emilio preparó una montaña de papeles para firmar. Cada firma era un paso más cerca de reclamar el legado de mi padre. Álvaro revisaba cada documento antes de permitirme firmar. No confiaba en nadie, ni siquiera en este banco impecable con su reputación centenaria. Finalmente llegamos al último documento. La transferencia oficial de titularidad. Emilio me entregó una pluma de oro. Cuando firme esto, señor Leopoldo, la cuenta será oficialmente suya. Los fondos estarán disponibles para transferencia en un plazo de 72 horas bancarias una vez que se completen las verificaciones internacionales finales. Miré el papel. Mi nombre escrito en tipografía elegante. Leopoldo Martínez, heredero único de la cuenta patrimonial 789.452. Mis dedos temblaban sosteniendo la pluma. Pensé en mi padre. En Moisés con su casco de seguridad, su ropa cubierta de polvo de roca, sus manos callosas contando francos suizos bajo la luz de una lámpara barata. Pensé en cada sacrificio que hizo, cada cena que se saltó para ahorrar, cada sueño que pospuso para construir este momento. Firmé. La tinta azul fluyó sobre el papel blanco. Era oficial. 180 millones de dólares ahora me pertenecían. Emilio sonrió por primera vez. Felicidades, señor Leopoldo. Su padre sería muy orgulloso. Nos levantamos para despedirnos cuando mi teléfono vibró con violencia dentro de mi bolsillo. Saqué el aparato y vi 5 llamadas perdidas de Patricia. Luego un mensaje de texto apareció. Papá, sé lo que estás haciendo. Encontré las cartas del banco suizo en el sótano. Ese dinero es mío también. Soy tu única hija y tengo derecho legal a esa herencia. Si no me incluyes, te demando por todo. El mensaje de Patricia brillaba en mi pantalla como una amenaza nuclear. Álvaro lo leyó por encima de mi hombro y su rostro se endureció. Emilio notó nuestra tensión inmediatamente. ¿Hay algún problema, señores? Mi hija, dije con voz temblorosa. Descubrió lo de la herencia.
Está amenazando con demandarme. Emilio cruzó las manos sobre el escritorio con expresión seria. Señor Leopoldo, debo preguntarle algo importante. ¿Su hija tiene algún derecho legal sobre esta herencia? Fue mencionada en el testamento de su padre. ¿Tiene algún documento que la nombre como beneficiaria? No, respondí con firmeza. El testamento de mi padre es claro. Todo me lo dejó a mí. Patricia ni siquiera había nacido cuando él escribió eso. No tiene ningún derecho legal. Álvaro intervino con tono profesional. Además, Patricia acaba de despojar a Leopoldo de su casa mediante manipulación. Lo obligó a firmar una transferencia de propiedad y luego lo echó a la calle. No es precisamente una hija que merezca consideración. Emilio asintió lentamente. Entiendo. En ese caso, desde el punto de vista legal suizo, ella no tiene ningún derecho sobre estos fondos. Sin embargo, puedo anticipar que intentará iniciar procesos legales en su país de origen. Congelar cuentas, solicitar embargo preventivo, declararlo incompetente mentalmente. He visto estos casos antes en familias acaudaladas. ¿Qué puedo hacer?, pregunté sintiendo el pánico trepar por mi garganta. Emilio se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los Alpes. Hay varias opciones. Primera opción, transferir los fondos a múltiples cuentas en diferentes jurisdicciones internacionales, lo que dificulta cualquier embargo. Segunda opción, crear un fideicomiso irrevocable que proteja los activos de demandas familiares. Tercera opción, llegar a un acuerdo con su hija antes de que esto escale legalmente. No voy a darle ni un centavo, dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Me quitó mi casa, me humilló, me deseó la muerte en la miseria. No merecen nada de lo que mi padre construyó con sacrificio. Álvaro me puso una mano en el hombro. Leopoldo, sé que estás herido y con razón. Pero piensa estratégicamente. Si le ofreces algo pequeño ahora, digamos $1 millón, tal vez acepte y firme un documento renunciando a cualquier reclamo futuro. Te ahorrarías años de batallas legales y millones en honorarios de abogados. $1 millón para la mujer que me destruyó, pregunté con amargura. Para la hija que me echó de mi propia casa como si fuera basura. Emilio regresó a su escritorio. Señor Leopoldo, he trabajado con herencias familiares durante 30 años. He visto fortunas destruidas no por impuestos sino por guerras entre familiares. Hermanos que dejan de hablarse, hijos que demandan a padres, familias enteras desintegradas por dinero. El señor Álvaro tiene razón. A veces un pequeño sacrificio estratégico evita un desastre mayor. Me quedé en silencio. La razón decía que tenían sentido. Pero mi corazón, mi orgullo herido, mi dignidad pisoteada gritaban que no. Patricia no merecía nada. Absolutamente nada. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Patricia. Papá, responde. Sé que estás en Suiza. Revisé tu pasaporte viejo y llamé a aerolíneas. Héctor ya contactó abogados. Si no llegas a un acuerdo, vamos a congelar todo. Piénsalo bien. Como supo que estaba en Suiza, pregunté en voz alta. ¿Cómo descubrió tan rápido? Álvaro frunció el ceño. Debió encontrar más que solo cartas en el sótano. Tal vez había un diario de tu padre, notas personales, algo que mencionaba el banco específico. Patricia es inteligente y despiadada. No la subestimes. Emilio tamborileó los dedos sobre el escritorio. Señores, necesito que tomen una decisión ahora. Los fondos están en proceso de transferencia a nombre de Leopoldo, pero si hay una orden judicial internacional, podríamos estar obligados a congelar la cuenta hasta que se resuelva el litigio. Eso podría tomar años. Años, repetí sintiendo como el mundo se desmoronaba de nuevo. Años de batallas legales, de gastos, de estrés. Y mientras tanto, Patricia viviendo en mi casa de $6 millones, disfrutando de mi derrota. Álvaro sacó su laptop. Déjame llamar a Patricia. Voy a negociar como tu representante legal. Intentaré llegar a un acuerdo que nos convenga. Pero Leopoldo, necesito tu autorización para ofrecerle algo. ¿Cuánto estás dispuesto a darle? Nada, respondí inmediatamente. Luego respiré hondo y pensé. Pero si es la única forma de proteger la herencia, ofrécele $500,000. Ni un centavo más. Y a cambio debe firmar una renuncia total a cualquier reclamo futuro. Álvaro asintió y marcó el número de Patricia. Puso el altavoz para que pudiéramos escuchar. Ella contestó al primer timbre. Álvaro, supongo que mi padre está contigo. Demasiado cobarde para hablar conmigo directamente. Patricia, soy el abogado de tu padre y voy a ser muy claro.
dijo Álvaro con voz profesional y fría. No tienes ningún derecho legal sobre la herencia de tu abuelo Moisés. El testamento es explícito. Sin embargo, tu padre está dispuesto a ofrecerte $500,000 como gesto de buena voluntad, a cambio de que firmes un documento renunciando a cualquier reclamo futuro. 500,000. Patricia soltó una carcajada cruel. 500,000 de 180 millones. Eso es menos del 1%. Álvaro, yo soy su única hija. La ley de herencias de nuestro país me da derecho al 50% de cualquier bien heredado por mis padres. Eso es falso y lo sabes, respondió Álvaro. Esta herencia proviene directamente de tu abuelo a tu padre. Tú no eres heredera directa. Además, acabas de despojarlo de su casa mediante manipulación. Ningún juez te daría nada después de eso. Hubo un silencio tenso. Luego escuchamos la voz de Héctor de fondo. Patricia, no aceptes. Exige al menos 20 millones o nada. Escuchaste a mi esposo, dijo Patricia con renovada confianza. 20 millones de dólares o iniciamos una guerra legal que los va a destruir. Tenemos evidencia de que papá sufre deterioro cognitivo, que firmó la transferencia de la casa bajo confusión mental, que no está capacitado para manejar una fortuna tan grande. Eso es completamente falso, gritó Álvaro. Leopoldo está perfectamente capacitado y tenemos evaluaciones médicas que lo prueban. Entonces demuéstrenlo en corte, respondió Patricia con frialdad. Vamos a solicitar una evaluación psiquiátrica obligatoria. Vamos a presentar testigos que declaren sobre su estado mental deteriorado. Vamos a congelar cada cuenta hasta que un juez determine si es competente o no. Emilio me miró con expresión grave. Esto es exactamente lo que temía. Una batalla legal que podría durar años y consumir millones en honorarios. Patricia, intervine por primera vez, mi voz sonaba temblorosa de rabia contenida. Me quitaste mi casa. Me echaste a la calle. Me enviaste un mensaje deseándome la muerte en la miseria. Y ahora tienes el descaro de exigir 20 millones de una herencia que no te pertenece. Papá, respondió ella y su voz se suavizó artificialmente. Yo solo protegí el patrimonio familiar. Tú estabas enfermo, confundido, tomando malas decisiones. Alguien tenía que actuar. Y sobre la herencia del abuelo, es dinero familiar. Yo también soy familia. No, grité perdiendo la compostura. Tú dejaste de ser mi familia el día que me traicionaste. Mi padre trabajó 50 años para dejarme ese dinero a mí. Murió sin poder disfrutarlo. Y yo no voy a permitir que su nieta codiciosa lo robe. Patricia colgó. El silencio en la oficina de Emilio era denso como niebla. Álvaro guardó su teléfono con expresión sombría. Bueno, eso no fue bien. Ahora sí van a demandar con todo. Emilio volvió a su computadora y comenzó a tipear rápidamente. Voy a acelerar la transferencia de fondos. Tenemos una ventana de aproximadamente 48 horas antes de que cualquier orden judicial internacional pueda procesarse. En ese tiempo podemos mover el dinero a cuentas protegidas. Miré por la ventana hacia los Alpes nevados. Mi padre había trabajado en esas montañas hace 70 años. Había perforado túneles, había respirado polvo, había arriesgado su vida. Todo para que yo tuviera una oportunidad que él nunca tuvo. Y ahora su propia nieta intentaba robar ese legado. Pasamos las siguientes 6 horas en la oficina de Emilio organizando la protección legal de la herencia. Cada documento que firmaba era una barrera más contra los ataques de Patricia. Emilio trabajaba con precisión quirúrgica, creando una estructura de fideicomisos y cuentas distribuidas que haría casi imposible cualquier embargo. Señor Leopoldo, explicó mientras preparaba los últimos papeles, estamos creando 3 niveles de protección. Primero, un fideicomiso irrevocable en Liechtenstein que será el titular principal de los fondos. Segundo, cuentas operativas en Luxemburgo y Singapur para gastos cotidianos. Tercero, inversiones diversificadas en bienes raíces y valores que no pueden congelarse con una simple orden judicial. Álvaro revisaba cada cláusula con meticulosidad obsesiva. ¿Y si Patricia logra una orden internacional de embargo?, preguntó. Emilio sonrió con confianza profesional. Tendría que demandar en 4 jurisdicciones diferentes simultáneamente. Incluso con los mejores abogados, eso tomaría entre 3 y 5 años. Para entonces, los activos estarán tan distribuidos y protegidos que sería prácticamente imposible tocarlos. Firmé el último documento a las 7 de la noche. Mi mano dolía de tanto escribir mi nombre. Emilio guardó todos los papeles en su caja fuerte y nos estrechó la mano. Felicidades, señor Leopoldo.
La herencia de su padre está ahora legalmente protegida. Los fondos comenzarán a transferirse mañana por la mañana. En 72 horas tendrá acceso completo a su fortuna. Álvaro y yo salimos del banco cuando el sol ya se ocultaba detrás de los Alpes. Las calles de Zúrich brillaban bajo las luces amarillas de las farolas. Caminamos en silencio hacia nuestro hotel, cada uno perdido en sus propios pensamientos. En mi habitación, me tiré en la cama y cerré los ojos. Pero el sueño no llegó. Mi mente no dejaba de reproducir el momento en que Patricia me echó de mi casa, el mensaje cruel que me envió, su voz fría al teléfono exigiendo $20 millones. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Patricia: papá, todavía podemos resolver esto en familia. No tiene que llegar a los tribunales. Llámame. Por favor. Por favor. Esa palabra sonaba extraña viniendo de ella. Durante meses no había escuchado un solo por favor de sus labios. Solo órdenes, exigencias, desprecios. Ahora que sabía del dinero, ahora que se daba cuenta de que había subestimado a su padre, aparecía el por favor. Decidí contestar. Escribí lentamente, eligiendo cada palabra: Patricia, tuviste tu oportunidad de tratarme con dignidad. Elegiste la crueldad. Elegiste humillarme. Elegiste desearme la muerte en la miseria. Ahora enfrenta las consecuencias de tus decisiones. No habrá negociación. La respuesta llegó en segundos: papá, yo te cuidé toda la vida. Cuando mamá murió, yo estuve ahí. Cuando tuviste problemas de salud, yo pagué tus cuentas. Todo lo que hice fue por tu bien. Y así me lo pagas. Mentiras, escribí con dedos temblorosos de rabia. Tú no pagaste mis cuentas médicas, yo las pagué vendiendo mis ahorros. Tú no me cuidaste cuando tu madre murió, desapareciste durante meses. Y cuando tuve problemas de salud, usaste eso como excusa para robarme mi casa. No reescribas la historia, Patricia. Yo estuve ahí. Yo sé la verdad. Su siguiente mensaje tardó varios minutos. Está bien, papá. ¿Quieres guerra? Tendrás guerra. Mañana mis abogados presentan una demanda por incapacidad mental. Vamos a demostrar que no estás apto para manejar esa fortuna. Vamos a conseguir que un juez te declare incompetente y me nombre tu tutora legal. Y entonces todo ese dinero será mío de todos modos. Leí el mensaje 3 veces. La amenaza era real. Patricia tenía recursos ahora, vivía en mi casa de $6 millones, podía contratar los mejores abogados. Y una demanda de incompetencia mental era difícil de combatir para un hombre de 73 años. Toqué a la puerta de la habitación de Álvaro. Me abrió en pijama con cara de preocupación. ¿Qué pasó? Le mostré los mensajes de Patricia. Álvaro los leyó y su expresión se oscureció. Esto es serio, Leopoldo. Una demanda de incompetencia puede congelar todo mientras se resuelve. Necesitamos contraatacar. ¿Cómo? Pregunté sintiendo el cansancio de los años sobre mis hombros. Álvaro se sentó en el borde de su cama. Hay algo que no te he querido decir porque es doloroso. Pero creo que es momento de que lo sepas. Cuando Patricia te hizo firmar la transferencia de la casa, yo revisé los documentos. Había cláusulas extrañas, lenguaje legal innecesario. Investigué un poco y descubrí que Patricia había consultado con 3 abogados diferentes antes de elegir la versión final del contrato. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Significa que ella planificó tu despojo con meses de anticipación. No fue una decisión impulsiva para proteger el patrimonio. Fue un plan calculado para quedarse con tu casa. Además, encontré algo más. Patricia solicitó un préstamo hipotecario sobre tu casa 2 semanas después de la transferencia. Un préstamo de $2 millones. $2 millones, repetí sin poder creerlo. ¿Pero para qué necesitaba ese dinero? No lo sé con certeza, respondió Álvaro. Pero tengo sospechas. Héctor tiene antecedentes de deudas de juego. Perdió mucho dinero en casinos hace años. Es posible que hayan usado tu casa para pagar sus propias deudas. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi hija no solo me había robado mi casa por codicia. Lo había hecho para cubrir las deudas de juego de su marido. Todo había sido una mentira. Las palabras dulces sobre proteger el patrimonio familiar, las promesas de cuidarme siempre, todo había sido teatro para robarme lo único que me quedaba. Álvaro puso su mano en mi hombro. Leopoldo, sé que esto duele. Pero ahora tenemos munición. Si Patricia te demanda por incompetencia, nosotros contrademandamos por fraude, manipulación de ancianos y abuso financiero. Tenemos evidencia de premeditación.
Podemos incluso solicitar que se revierta la transferencia de la casa. Recuperar mi casa, susurré. Es posible. Es posible. Difícil, pero posible. Especialmente ahora que tienes recursos para contratar los mejores abogados. Patricia cometió un error fatal, subestimó a su padre. Pensó que eras un anciano débil y derrotado. No contaba con que tu padre te había dejado los medios para defenderte. Esa noche logré dormir algunas horas. Soñé con mi padre Moisés. Lo vi joven, con su casco de seguridad, perforando las montañas suizas. Me miraba y sonreía, algo que rara vez hacía en vida. En el sueño me decía, no dejes que te roben lo que construí para ti. Lucha, hijo. Lucha con todo lo que tienes. Desperté al amanecer con una claridad mental que no había sentido en meses. Patricia quería guerra. Pues tendría guerra. Pero esta vez yo no era el anciano indefenso que ella pensaba que era. Esta vez tenía $180 millones respaldándome. Esta vez tenía los mejores abogados, las mejores protecciones legales, y sobre todo, tenía la verdad de mi lado. Álvaro y yo desayunamos en el hotel. Café amargo y pan con mermelada mientras planeábamos nuestra estrategia. Primero, dijo Álvaro, esperamos a que se completen las transferencias bancarias. Eso nos da el poder financiero. Segundo, regresamos a casa y contratamos un equipo legal especializado en derecho de ancianos y fraude familiar. Tercero, nos adelantamos a Patricia y presentamos nuestra propia demanda antes de que ella presente la suya. ¿Y qué demandamos exactamente?, pregunté. Álvaro sonrió con fiereza. Demandamos la reversión de la transferencia de la casa por manipulación y fraude. Demandamos compensación por daño emocional. Demandamos que se investigue el préstamo hipotecario que ella sacó usando tu propiedad. Y si encontramos más evidencia, demandamos por abuso financiero de ancianos, que en nuestro país puede llevar a cargos criminales. Cargos criminales, repetí. Patricia podría ir a la cárcel. Es posible, respondió Álvaro. Si demostramos que hubo premeditación, que te manipuló deliberadamente para robarte tu patrimonio, un fiscal podría estar interesado en el caso. El abuso de ancianos es un crimen que los tribunales están tomando cada vez más en serio. Mi teléfono sonó. Era Emilio desde el banco. Señor Leopoldo, tengo buenas noticias. Las transferencias se completaron más rápido de lo esperado. Los fondos están ahora en el fideicomiso de Liechtenstein. $111.300.000 después de impuestos y tarifas. La cuenta está activa y usted tiene acceso inmediato. 111 millones. Era oficial. Era real. Mi padre me había dejado una fortuna y ahora estaba en mis manos protegerla y usarla sabiamente. Regresamos en el vuelo de esa misma tarde. Durante las 12 horas de viaje, Álvaro y yo refinamos nuestra estrategia legal. Él había contactado por correo electrónico a los mejores abogados especializados en fraude familiar y abuso de ancianos del país. Teníamos reuniones programadas para los próximos 3 días. Pero había algo más que necesitaba hacer. Algo personal que ningún abogado podía resolver por mí. Necesitaba enfrentarme a Patricia cara a cara. Necesitaba mirarla a los ojos y decirle todo lo que había callado durante meses de humillación. Aterrizamos a las 9 de la noche. Álvaro insistió en acompañarme a mi apartamento para asegurarse de que estuviera a salvo. Pero yo tenía otros planes. Álvaro, necesito ir a mi casa. A la casa que era mía. Necesito hablar con Patricia esta noche. Leopoldo, eso no es prudente, protestó él. Déjame ir contigo al menos. No sabes cómo puede reaccionar. No, respondí con firmeza. Esto es entre ella y yo. Entre padre e hija. Necesito hacer esto solo. Álvaro suspiró resignado. Está bien. Pero lleva tu teléfono en la mano. Si algo sale mal, si sientes que estás en peligro, me llamas inmediatamente. Estaré esperando despierto. Tomé un taxi hasta la colina donde se levantaba mi antigua mansión. Las luces estaban encendidas en todas las ventanas. Probablemente Patricia y Héctor estaban celebrando, convencidos de que sus amenazas me habían asustado, seguros de que terminaría cediendo a sus exigencias. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados. La puerta se abrió y ahí estaba Patricia, vestida con ropa cara que yo nunca le había visto. Su expresión pasó de sorpresa a satisfacción. Papá, viniste. Sabía que entrarías en razón. Necesitamos hablar, dije con voz calmada. ¿Puedo pasar? Ella vaciló un momento, luego abrió la puerta completamente.
Héctor estaba en la sala, copa de vino en mano, sentado en mi sillón favorito que pensé que habían tirado. Me miró con desprecio apenas disimulado. Patricia me guió hasta la sala. No me ofreció asiento. Se quedó de pie frente a mí con los brazos cruzados. Entonces, viniste a negociar. Espero que traigas una oferta más razonable que los ridículos $500,000. No vine a negociar, respondí. Vine a decirte algo que debí decirte hace meses. Vine a mirarte los ojos y decirte que eres la mayor decepción de mi vida. Patricia parpadeó. Claramente no esperaba eso. Papá, no seas dramático. Dramático, repetí sintiendo la rabia hervir en mi pecho. Me quitaste mi casa con mentiras. Me echaste a la calle como basura. Me enviaste un mensaje deseándome la muerte en la miseria. Y cuando descubriste que había una herencia, no sentiste culpa ni remordimiento. Solo codicia. Solo la necesidad de arrebatarme lo último que me quedaba. Héctor se levantó del sillón. Mira, viejo, nadie te está robando nada. Esa herencia es dinero familiar. Patricia tiene derecho. Patricia no tiene ningún derecho, dije volviéndome hacia él. Y tú, Héctor, eres la razón por la que mi hija se convirtió en esto. Investigué tus deudas de juego. Sé que ustedes pidieron un préstamo de $2 millones hipotecando mi casa. Usaron mi propiedad para pagar tus pérdidas en los casinos. El rostro de Héctor se puso rojo. ¿Quién diablos te crees que eres para investigarnos? Soy el dueño legítimo de esta casa, respondí. O al menos lo era hasta que ustedes me la robaron con fraude. Pero eso está por cambiar. Patricia se rió con nerviosismo. Papá, estás delirando. Tú me transferiste la casa voluntariamente. Firmaste los papeles. Está todo legal. Legal pero no ético, dije. Y ciertamente no voluntario. Me manipulaste. Jugaste con mis miedos sobre las deudas médicas. Me convenciste de que era por mi propio bien. Pero la verdad es que tenías todo planeado con meses de anticipación. Consultaste con 3 abogados diferentes para asegurarte de que el contrato fuera a prueba de apelaciones. Patricia palideció. ¿Cómo sabes eso? Porque tengo recursos que tú desconoces, respondí. Y porque ahora tengo los medios para contratar investigadores, abogados, expertos. $111 millones después de impuestos, Patricia. Esa es la cantidad que finalmente se transfirió a mi cuenta. Dinero que mi padre, tu abuelo Moisés, acumuló con 50 años de sacrificio. 111 millones, susurró ella. Entonces es verdad. Todo es verdad. Cada palabra, confirmé. Y ni un solo centavo será tuyo. Mañana mis abogados presentan una demanda contra ti por fraude, manipulación de ancianos y abuso financiero. Vamos a pelear por la reversión de la transferencia de esta casa. Y si encontramos suficiente evidencia de premeditación, lo cual estoy seguro de que encontraremos, el fiscal del estado podría presentar cargos criminales. Patricia se dejó caer en el sofá. No puedes hacer esto. Soy tu hija. Tu única hija. Exactamente, dije sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. Eres mi única hija. Y eso hace tu traición 1000 veces más dolorosa. Te crié sola después de que tu madre murió. Trabajé 2 empleos para pagar tu universidad. Estuve en cada graduación, cada momento importante de tu vida. Y cuando más vulnerable estaba, cuando más necesitaba que fueras mi hija, elegiste ser mi enemiga. Papá, la voz de Patricia se quebró. Yo no quería que llegáramos a esto. Yo solo, necesitábamos el dinero. Héctor tenía problemas y yo pensé que tú no necesitabas una casa tan grande. Pensé que estarías mejor en un lugar más pequeño. Mentira, grité perdiendo la compostura. No pensaste en mí en absoluto. Pensaste en ti, en tus necesidades, en tus problemas. Y cuando tuviste mi casa, cuando me viste reducido a ese apartamento miserable, me enviaste ese mensaje. Vas a morir en la miseria y abandonado. Esas fueron tus palabras. Las palabras de una hija a su padre. Patricia comenzó a llorar. Yo estaba enojada. No pensé lo que escribía. Los verdaderos sentimientos salen cuando estamos enojados, respondí. Ese mensaje mostró quién eres realmente. Mostró que habías dejado de verme como tu padre y empezaste a verme como un obstáculo, como alguien de quien extraer valor antes de que muriera. Héctor se acercó a Patricia y le puso una mano en el hombro. Esto es ridículo. Leopoldo, si presentas esa demanda, nosotros contrademandamos. Tenemos testigos que declararán sobre tu estado mental deteriorado.
El notario que presenció la firma dirá que parecías confundido. Los vecinos declararán que te veían desorientado. Adelante, dije con calma. Hagan su peor esfuerzo. Porque yo tengo evaluaciones médicas recientes que prueban que estoy perfectamente capacitado mentalmente. Tengo el testimonio del Banco Privado de Zúrich sobre mi claridad al manejar transacciones complejas. Y sobre todo, tengo el dinero para contratar a los mejores abogados del país. Esta será una guerra larga y costosa. Y yo puedo sostenerla indefinidamente. Ustedes no. Patricia levantó la vista con ojos rojos. Papá, por favor. Todavía podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo. No tiene que destruir nuestra relación. Nuestra relación ya está destruida, Patricia. Tú la destruiste cuando elegiste la codicia sobre el amor. Cuando elegiste mi casa sobre mi dignidad. Cuando me deseaste la muerte en la pobreza. Me di vuelta para irme. Patricia se levantó de un salto. Papá, espera. Si de verdad vas a hacer esto, al menos dime una cosa. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Vas a gastarlo en ti mismo. Vas a vivir en mansiones mientras tu propia hija pierde su casa por las deudas. Me detuve en la puerta. No voy a gastar el dinero en mansiones ni lujos. Voy a crear una fundación en nombre de tu abuelo Moisés. Una fundación que ayude a trabajadores inmigrantes ancianos que, como él, sacrificaron todo por sus familias. Voy a asegurarme de que su legado sea recordado por algo más grande que el dinero. ¿Y nosotros?, preguntó Patricia con voz pequeña. ¿Qué va a pasar con nosotros? Eso depende enteramente de ustedes, respondí. Si retiran cualquier demanda, si firman documentos renunciando a cualquier reclamo sobre la herencia, si se disculpan públicamente por lo que me hicieron, entonces consideraré no presentar cargos criminales. Pero la casa, Patricia, voy a pelear por recuperar esta casa. Y si no puedo recuperarla legalmente, la compraré de vuelta cuando el banco la embargue por falta de pago de ese préstamo de 2 millones que sacaron. Héctor dio un paso amenazante hacia mí. Estás jugando con fuego, viejo. No, Héctor, respondí sin intimidarme. Ustedes jugaron con fuego. Y ahora van a quemarse. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. Los siguientes 6 meses fueron una tormenta legal sin precedentes. Álvaro cumplió su palabra y contrató al mejor equipo de abogados especializado en fraude familiar del país. Presentamos una demanda masiva contra Patricia y Héctor por manipulación de ancianos, fraude, abuso financiero y apropiación indebida de bienes. Patricia contrademandó intentando declararme incompetente mentalmente. Pero sus argumentos se desmoronaron cuando presentamos evaluaciones psiquiátricas exhaustivas que demostraban mi completa capacidad mental. El notario que ella pensaba que testificaría a su favor terminó admitiendo bajo juramento que yo había parecido perfectamente lúcido durante la firma, solo presionado emocionalmente por mi propia hija. La evidencia que Álvaro había recopilado fue devastadora. Los correos electrónicos entre Patricia y los 3 abogados que consultó mostraban premeditación clara. Las grabaciones de llamadas telefónicas donde ella y Héctor discutían cómo convencerme de firmar la transferencia. Los registros bancarios del préstamo hipotecario de 2 millones de dólares que solicitaron apenas 2 semanas después de quedarse con mi casa. Pero lo más condenatorio fue descubrir que Héctor tenía deudas con prestamistas privados, gente peligrosa que lo había amenazado repetidamente. Patricia sabía todo esto cuando me manipuló para firmar la transferencia. No había sido solo codicia. Había sido desesperación por salvar a su marido de sus propios errores. El juez del caso fue implacable. En una audiencia memorable, miró a Patricia directamente y le dijo: usted no solo traicionó a su padre, traicionó la confianza fundamental que debe existir entre padres e hijos. Usó su vulnerabilidad emocional como arma. Eso es imperdonable ante esta corte. La sentencia llegó en el 6º mes. La transferencia de la casa fue declarada nula por manipulación y fraude. Mi mansión de 6 millones de dólares me fue devuelta legalmente. Patricia y Héctor fueron obligados a desalojar en 30 días. Además, fueron condenados a pagar una compensación de $500,000 por daño emocional y todos los gastos legales del proceso. Pero eso no fue todo. El fiscal del estado, después de revisar la evidencia, decidió presentar cargos criminales contra ambos por abuso financiero agravado de ancianos. El juicio criminal estaba programado para 6 meses después. El día que recuperé las llaves de mi casa, Álvaro me acompañó hasta la entrada. La propiedad se veía descuidada. Patricia y Héctor habían dejado basura en el jardín, muebles rotos en el garaje. Pero seguía siendo mi hogar.
el lugar donde había vivido 40 años de mi vida. Entramos juntos. La casa olía a cerrado y abandono. Caminé por las habitaciones vacías, sintiendo una mezcla extraña de victoria y melancolía. Había ganado legalmente, pero había perdido a mi única hija en el proceso. ¿No has tenido noticias de Patricia?, preguntó Álvaro mientras inspeccionábamos el daño que habían dejado. Nada, respondí. Desde la sentencia no ha intentado contactarme. Creo que finalmente entendió la magnitud de lo que hizo. Álvaro asintió. ¿Y tú, cómo te sientes al respecto? Lograste recuperar tu casa, proteger tu herencia, incluso conseguir justicia legal. Pero al final del día, sigue siendo tu hija. Me senté en el suelo de lo que había sido mi sala. Es complicado. Parte de mí quiere perdonarla, recordar a la niña que fue antes de convertirse en esto. Pero otra parte de mí sabe que algunas traiciones son demasiado profundas para sanar completamente. Durante los meses siguientes me dediqué a restaurar la casa y más importante, a cumplir la promesa que le había hecho al fantasma de mi padre. Con $50 millones de la herencia, creé la Fundación Moisés Martínez para trabajadores inmigrantes ancianos. La fundación ofrecía asesoría legal gratuita, apoyo financiero para gastos médicos, vivienda digna y programas de reconexión familiar para inmigrantes mayores que habían sido olvidados o abandonados por sus familias. Era el legado que mi padre merecía. Un legado que ayudaría a miles de personas que, como él, habían sacrificado todo por dar una vida mejor a sus hijos. La inauguración de la fundación fue en el primer aniversario de aquella llamada del Banco Suizo. Invité a medios de comunicación, autoridades locales, organizaciones de derechos de inmigrantes. Álvaro dio un discurso emotivo sobre mi padre y su historia de sacrificio. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al podio y miré a la audiencia de más de 200 personas. Hay una ironía cruel en la vida, comencé. Mi padre trabajó 50 años para dejarme una fortuna. Pero un accidente le robó la memoria y murió sin saber que había logrado su sueño. Yo heredé esa fortuna en el momento más oscuro de mi vida, cuando mi propia hija me había despojado de todo. Hice una pausa, sintiendo las emociones apretarme la garganta. Esta fundación existe porque mi padre nunca recibió el reconocimiento que merecía. Porque miles de trabajadores como él mueren en el anonimato después de construir los países que nunca los consideraron ciudadanos completos. Y porque yo aprendí que la verdadera riqueza no está en los bancos, sino en morir con dignidad y el nombre limpio. La audiencia estalló en aplausos. Varios ancianos inmigrantes presentes lloraban abiertamente. Después del evento, decenas de personas se acercaron a agradecerme, a contarme sus propias historias de sacrificio y olvido. 3 meses después del lanzamiento de la fundación, recibí una carta. El remitente era Patricia. La sostuve en mis manos durante horas antes de atreverme a abrirla. Finalmente, en la soledad de mi estudio, rompí el sobre. La carta estaba escrita a mano. Su caligrafía temblorosa revelaba el estado emocional en que se encontraba. Papá, comenzaba. Sé que no merezco tu perdón. Sé que destruí algo que nunca podré reparar. Pero necesito que sepas que cada día vivo con el peso de lo que te hice. Héctor y yo nos estamos divorciando. No puedo seguir con alguien que me llevó a traicionar a mi propio padre. El juicio criminal nos está destruyendo financieramente y emocionalmente. Probablemente iremos a prisión por 6 meses a 1 año, según dice mi abogado. La carta continuaba por 3 páginas. Patricia explicaba cómo había caído en una espiral de malas decisiones, cómo la presión de Héctor y sus deudas la habían cegado, cómo el remordimiento la consumía cada noche. No pedía dinero. No pedía que retirara los cargos. Solo pedía la oportunidad de disculparse en persona algún día. La última línea decía: vi la fundación que creaste en nombre del abuelo Moisés. Es hermoso, papá. Es exactamente lo que él hubiera querido. Perdí el derecho de llamarme tu hija, pero todavía puedo admirar al hombre en que te convertiste. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio. No estaba listo para responder. Tal vez nunca lo estaría. Pero algo en mi interior se ablandó ligeramente. Patricia había cometido un error terrible, pero al menos ahora parecía entender la magnitud de su traición. El juicio criminal llegó y se fue. Patricia recibió 8 meses de prisión. Héctor recibió 1 año. Ambos fueron declarados culpables de abuso financiero agravado de ancianos. Yo no asistí a la sentencia. Álvaro fue en mi representación y me informó por teléfono. Ahora, 2 años después de aquella noche en que recibí el mensaje cruel de Patricia y la llamada del Banco Suizo, vivo en mi casa restaurada.
La fundación ha ayudado a más de 2.000 trabajadores inmigrantes ancianos. Hemos reunido a familias separadas, pagado tratamientos médicos, ofrecido vivienda digna a quienes lo necesitaban. Mi padre Moisés nunca conoció su victoria en vida, pero su legado ahora trasciende el dinero. Cada anciano que ayudamos es un pequeño tributo a su memoria. Cada familia que reunimos es una reivindicación de su sacrificio. En cuanto a Patricia, salió de prisión hace 3 meses. Vive en un apartamento pequeño, trabaja en una oficina administrativa, reconstruye su vida paso a paso. Me envía una carta cada mes. Nunca pide nada. Solo comparte cómo está sanando, cómo está aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus acciones. Todavía no le he respondido, pero guardo cada carta. Tal vez algún día estaré listo para el perdón. O tal vez no. El tiempo dirá. Lo que sí sé es esto: la herencia más valiosa que mi padre me dejó no fueron los 111 millones de dólares. Fue la lección de que el verdadero valor de una persona no se mide en cuentas bancarias, sino en su capacidad de mantener la dignidad cuando todo parece perdido. A veces la mayor riqueza no está en los bancos suizos ni en las mansiones de 6 millones de dólares. Está en poder mirar tu reflejo en el espejo cada mañana y reconocer a alguien que eligió la verdad sobre la comodidad, la dignidad sobre la venganza, el legado sobre el lujo. Mi padre murió sin saber que había ganado. Pero yo viviré sabiendo que honré su memoria de la única manera que importa, usando su regalo para ayudar a otros que caminan el mismo camino difícil que él caminó. Esa es mi victoria. Esa es mi paz.